Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pensamiento Crítico, está sintonizando su medio público Ecuador TV, estamos 17 de febrero, último viernes previo a las elecciones del 19 de febrero, este domingo. Le recordamos que Ecuador TV estará transmitiendo y monitoreando todo el proceso electoral. Iniciaremos a las 6:30 y terminaremos, pues cuando ya tengamos todos los resultados, en un esfuerzo para hacerles llegar información a ustedes, amigos televidentes, en relación del comportamiento del proceso y de los resultados, evidentemente. A partir de las 5 de la tarde podremos conocer los primeros resultados a boca de urnas, conocidos como exit poll, en cuanto a cómo habría sido la preferencia en términos de votación del electorado, es decir, de la ciudadanía. El día de hoy tengo un invitado especial, Pedro Brigger, periodista y sociólogo, analista internacional y director del portal de noticias digital Nodal, especializado en Latinoamérica y el Caribe. Pedro, qué gusto tenerte en Pensamiento Crítico. Carlos, un gusto conversar contigo. Bueno, entremos en materia. Parece que los ojos del progresismo se han centrado en Ecuador. Algunos dicen, fin de ciclo, como una estrategia de querer posicionar que la izquierda desaparece. Otros dicen el último bastión del progresismo. ¿Qué dice Pedro Brigger? Bueno, hay un ciclo, sin lugar a dudas, en este nuevo siglo, que si uno lo mira con lupa, uno puede decir que comienza en 1998, diciembre de 1998, cuando Hugo Chávez gana las elecciones en Venezuela. Creo que hay un segundo momento muy importante, que es el año 2001, cuando hay una revuelta popular en contra del gobierno del presidente Fernando de la Rúa, que es vista, percibida en toda la región como una revuelta en contra de las políticas neoliberales, y comienza a haber cambios de gobierno interesantes. Asume Néstor Kirchner en la Argentina, Lula da Silva en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay, luego Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, también producto de una revuelta, la famosa revuelta de los forajidos, y aparece un nuevo mapa, un nuevo escenario en América Latina, impensado 20 años atrás. Si uno piensa en la década del 90 en América Latina, la década del 90 era la hegemonía neoliberal. Argentina con Carlos Menem, Perú con Alberto Fujimori, el PRI en México, eran tomados como los modelos de las políticas neoliberales. Y esto que nace en Latinoamérica en estos años que tú mencionas, nace porque comienzan a hacer movimientos orgánicos, estructurados, articulados, como respuesta a partir de la ciudadanía, ¿o nace de forma espontánea? Yo creo que nace por múltiples motivos. Uno de ellos es la crisis económica. Las políticas neoliberales que habían prometido el oro y el moro terminan siendo un gran mito. Se desmoronan, porque lo que provocan son más desocupación, profundización de la pobreza, y todo lo que habían prometido, como en el caso argentino en el año 2001, o en el caso ecuatoriano, se desmorona incluso con saqueo de ahorros de los ciudadanos. Por otra parte, vemos también revueltas que reflejan la crisis de partidos políticos. De hecho, Hugo Chávez, esto vale la pena recordarlo, Hugo Chávez en Venezuela es el emergente de una crisis de los dos grandes partidos políticos que gobernaron durante 40 años el Ecuador, que era Acción Democrática, Acción Democrática de la Socialdemocracia y COPEI, estamos hablando de Venezuela. Sí. Dos partidos tradicionales que ni siquiera tienen un candidato para las elecciones frente a Hugo Chávez. Chávez es el emergente de la crisis de los partidos, partidos corruptos, partidos que robaron el país cuando ingresaban miles de millones de dólares a Venezuela, y que al momento de asumir Hugo Chávez la presidencia se encuentra con un país con altísimos índices de pobreza. ¿Se pudiera decir, Pedro, que había un común denominador en esos gobiernos, la desregulación? Era el famoso consenso Washington. Había que privatizar prácticamente todo lo que pertenecía al Estado era inoperante, el Estado estaba repleto de corruptos, sindicatos corruptos, nadie trabajaba en el Estado, todos vivían del Estado, los sindicatos solo querían para los sindicalistas, leyes laborables que eran muy rígidas, había que flexibilizarlas para poder despedir fácilmente a la gente. El famoso consenso de Washington, que planteaba una apertura irrestricta a favor de grandes empresas multinacionales. Ahí surge, no es casual, en la década del 90, el famoso proyecto del ALCA. El ALCA es el proyecto impulsado por Bill Clinton en su momento, de un área de libre comercio de las Américas. Ahora bien, uno se tiene que preguntar, ¿por qué Estados Unidos impulsa un área de libre comercio?
con América Latina? ¿Para favorecer a los latinoamericanos o para favorecer a las empresas estadounidenses? A ver, apelemos al sentido común. ¿Alguien realmente puede creer que si Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con Honduras es para favorecer a los hondureños? ¿O es para favorecer a empresas estadounidenses que vayan a Honduras? Evidentemente hay una presencia de asimetrías tremenda. Pues, ¿no? A ver, el caso haitiano es el más claro. El caso haitiano es el más claro. Gracias a las políticas de apertura comercial, Haití, un país autosustentable desde lo alimenticio con el arroz, empieza a importar arroz, ¿de dónde? De los Estados Unidos. Pero ahí hay un tema que yo creo que no se ha dimensionado. Cuando uno llega a una negociación para un acuerdo, lo que trata de buscar es un equilibrio para las partes, para que exista un ganar-ganar. Si hay partes iguales. Si hay partes iguales, pero es que casualmente hay que respetar las asimetrías para compensar al menor, pero eso no se da. No las respeta. Y Estados Unidos es uno de los países de mayor proteccionismo. Exactamente. Y nosotros vamos ciegos a querer firmar todo con Estados Unidos. Bueno, vos fíjate que Bill Clinton, después de que dejó la presidencia, en un programa, en una entrevista que le hicieron, la pueden buscar por YouTube porque es fácil de encontrar, no estoy revelando ningún secreto, dijo que uno de los traumas que... clasificando nada. Uno de los traumas que él había tenido era respecto de Haití, porque él había favorecido a productores arroceros del sur de los Estados Unidos para que exporten arroz con muchos beneficios para ellos a Haití, y que eso había provocado una crisis muy profunda en la producción arrocera haitiana. Traducido al lenguaje cotidiano, él fue responsable de gran parte del hambre en Haití, porque además el arroz que llegaba de los Estados Unidos favorecía a las empresas, llevó a la quiebra de una parte de la producción arrocera y al hambre porque encima ni siquiera se podía competir con los precios. En otras palabras, se perjudica a los pequeños y medianos productores. Esos son los tratados de libre comercio. Claro, y las zonas rurales comienzan a tener inconvenientes. Lo que pasa es que los tratados de libre comercio son vendidos con un marketing de encantadores de serpientes, donde efectivamente te ofrecen absolutamente todo. Después, cuando uno termina leyendo la letra chica, descubre que esto no es así. ¿Quién lo sufrió? México con el Tratado de Libre Comercio del NAFTA, por la sigla en inglés. Canadá, Estados Unidos y México. En principio, 3 países en condiciones iguales. ¿Qué empezó a hacer México? Importar maíz. México, el país del maíz, el país que tiene una tradición, una cultura y la comida fundamental, empezó a importar maíz de los Estados Unidos. ¿Qué produjo esto? Productores de maíz del campo en México quebraron, dejaron de producir maíz, migraron a las ciudades en búsqueda de trabajo. Son las grandes poblaciones, las villas miserias, de la gente que perdió el trabajo en el campo, entre otras cosas por el Tratado de Libre Comercio. Y ahora que tocas eso, yendo aquí más cerquita en Colombia, con el tema del proceso de paz, donde va a tener que transcurrir algún tiempo para la recuperación de la ruralidad, casualmente el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos va a atentar contra la recuperación de lo rural en Colombia, porque muchos de esos productos se van a importar. No solamente que se van a importar productos del agro, en los tratados de libre comercio, cuando estaba el proyecto del ALCA, había incluso tema de ropa. Querían exportar ropa vieja, usada de Estados Unidos en muy buen estado, a Perú, que eso iba en desmedro de la industria textil. Otra vez, no estoy revelando secretos, esto uno lo puede encontrar en la prensa peruana. En Colombia estaba el caso de las telenovelas o las series estadounidenses que querían colocar en horario central en la televisión colombiana. Los tratados de libre comercio, hay que tenerlo bien grabado, benefician al más poderoso. El cambio en América Latina, y esto tiene que ver con tu pregunta inicial, se da cuando en el año 2005, 4 países del Mercosur, más Venezuela, le dicen al gran proyecto del ALCA de Estados Unidos: señores, este proyecto no lo queremos. Fue en la Cumbre de las Américas en noviembre de 2005 en Mar del Plata, en la Argentina, donde se le dijo que no. ¿Cuál fue el problema para Estados Unidos? Se quedó sin una estrategia global. Su gran estrategia económica para la región, y política y militar, era el ALCA. Y algo notable para resaltar, yo estuve en esa cumbre. Las derechas latinoamericanas que apoyaban a Estados Unidos se quedaron sin estrategia. Están tan subordinadas a lo que se dice en la Casa Blanca, en Washington. No es que reciban órdenes directas, no, esto no es tan simplista que viene un funcionario del Departamento de Estado y le dice a las derechas latinoamericanas: ustedes tienen que hacer esto. No, hay una simbiosis, hay una relación muy profunda.
En esa cumbre, las derechas latinoamericanas se quedan sin nada para ofrecer. Vos fíjate que todo lo que ofrecen las derechas latinoamericanas hoy son las mismas recetas de hace 10, 20, 30, 40, 50 años. Apertura comercial, reducir el déficit fiscal, achicar el Estado, flexibilización laboral. Lo mismo. Los neoliberales, o los liberales, los conservadores, son muy ortodoxos, son muy dogmáticos. Se flexibilizan un poco en el tema del marketing político, pero sus recetas económicas, por lo general, son exactamente las mismas. Y ahí nacen de forma emergente el progresismo en Latinoamérica. Efectivamente, en este nuevo siglo, con estos países que yo estaba mencionando, que dice, esto no lo queremos. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿pero qué quieren? Y estamos buscando un camino alternativo, que no sea el neoliberalismo. Mantenemos algunas de las cosas del neoliberalismo porque no se pueden borrar las cláusulas de la noche a la mañana, pero también tenemos estructuras jurídicas heredadas de la construcción de nuestras naciones. Tenemos un problema frente a eso. Ahora, ¿cómo construir algo nuevo? ¿Qué tanto recupera espacio político la izquierda o qué tanto nace un progresismo en Latinoamérica que va más allá de la izquierda? Es que es un progresismo, es una nueva corriente muy heterogénea. Difícil de encasillar como de izquierda. Algunos se pueden definir como de izquierda, como socialistas, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, no así Cristina Fernández o Néstor Kirchner. La expresión izquierda se ha modificado mucho, por eso se habla de movimientos progresistas, populares, populistas. Algunas definiciones son complejas, ahí uno tiene que pensar en nuevas categorías para interpelar al público, porque uno escucha izquierda y piensa en la Unión Soviética, e inmediatamente dice, no, pero el modelo no es la Unión Soviética, ni siquiera Cuba, nosotros queremos algo diferente. Bueno, ¿pero qué quieren? Y estamos buscando un camino alternativo. Vos fíjate que los orígenes sociales, ideológicos, políticos, económicos, de Rafael Correa, Hugo Chávez, Fernando Lugo en Paraguay, Manuel Zelaya en Honduras, Cristina Fernández en Argentina, Evo Morales, eran muy disímiles. Todos entendieron algo, nos necesitamos mutuamente. Si cae uno, puede caer el otro. Y ahí está la importancia de lo que vos señalabas de las elecciones en Ecuador. Pero en ese si cae uno, cae el otro. Era básicamente una unidad política. Pero los modelos de cada país, al amparo del progresismo, son completamente distintos. Responden a la visión de cada uno de sus gobiernos y a las realidades de cada uno de su país. Es decir, no podemos hablar que existe un modelo parametrizado para la Latinoamérica. Para nada. El buen vivir, que se habla tanto en Ecuador o en Bolivia, en Argentina no existe. Porque no hay poblaciones indígenas como las hay con una herencia de pueblos originarios, como las hay en Bolivia y en Perú o en Ecuador. No es lo mismo en Venezuela, por supuesto. Uruguay es completamente diferente. Ahora, ¿pero qué tanto fueron reacciones emergentes, como las ha llamado, y las ha llamado muy bien, y qué tanto han funcionado en términos de integración regional? Porque sí, existieron posiciones en cada uno de los países durante un buen tiempo, apalancados también con el aprovechamiento de los recursos provenientes de los recursos no renovables. Por supuesto. Es decir, una buena utilización en cuanto al uso de los fondos para crear infraestructura, para apalancar lo social. Pero, ¿qué tan sostenible es en términos de integración latinoamericana cuando los modelos terminan siendo distintos? Yo te diría que hay tres palabras. Una es la integración regional, que hay que ver cómo se construye, que es difícil. Con una ventaja, que hoy las tecnologías acercan mucho. Los presidentes latinoamericanos hace 30 años prácticamente no se encontraban, no se veían cara a cara. Hoy, gracias a la movilidad, gracias a los teléfonos inteligentes, se pueden hablar por teléfono, se pueden mandar mensajes, pueden hacer videoconferencias, van a las cumbres, hay una movilidad mucha más facilitada que permite que se conozcan mucho más. Entonces la integración está facilitada, se necesita la voluntad política. Y hay otras dos palabras que para mi juicio son fundamentales. Una es la distribución, distribuir la riqueza. Uno de los objetivos, casi como obsesión, de los gobiernos progresistas de los últimos 15 años en América Latina fue intentar distribuir. Esto no es sencillo, porque vos te encontrás con sociedades donde en algunos casos el 10, 20 o 30% de la población vivía muy bien, un 40% vivía ahí y otro 30-40% vivía muy mal. Y vos decís, quiero incluir a 30-40%. Esto implica elevar su nivel de vida. No es algo fácil de lograr.
Es algo que se puede prometer, No es pero fácil muy difícil de lograr. Pero hay muy que tener difícil de decisión lograr. política para hacerlo. Es la decisión política. Ahora, fíjate tú, y revisando la campaña electoral del Ecuador, aquí no se habla de forma específica que hay que erradicar la pobreza, se habla de generar empleo. Pero generar empleo es el mecanismo, más no el objetivo de política de Estado de querer erradicar la pobreza. Como que hay una timidez de tomar el toro por los cuernos y decir, vamos a erradicar la pobreza para generar inclusión económica, movilidad social. Es que no, Carlos, tampoco es algo fácil de lograr. No, no es fácil. Cuando uno ve poblaciones, no sé, que hay en Caracas, en Quito, en Buenos Aires, donde viven 50.000 personas, hace 50 años en condiciones de pobreza, y vos decís, bueno, ¿qué hacemos con ellos? Así en estas condiciones no se puede vivir. Ofrezcámosle que vayan a vivir a otra región del país. Nadie te cree. Esos ciudadanos están acostumbrados a que les mientan, a que les roben, y que si los desplazan de esos lugares, terminan otra vez tirados en la miseria. Entonces tenés que construirles ahí. Pero construirles ahí y mejorar los lugares donde viven no es sencillo, porque muchas veces no tienen calles, no tienen cloacas. Pero eso termina siendo una consecuencia de una brecha histórica en Latinoamérica, que ha sido la ausencia de Estado, sobre todo en la profundidad de las naciones. Me refiero a la ruralidad, soy un enamorado de la ruralidad. Comienza la migración, la ruralidad comienza a tener población que comienza a envejecer y comenzamos a atomizar lo urbano. Entonces, y el tema es que en Latinoamérica estamos acostumbrados a tener políticas concentradas desde el poder político del gobierno central y no desconcentramos esa política. También, bueno, en muchos países, el desarrollo. En muchos países de América Latina se eligen alcaldes o intendentes, no importa el sinónimo que utilicemos, hace muy poco tiempo. Hace 50 años eran elegidos a dedo por el presidente. Y en la dictadura peor. Bueno, dictadura ni que hablar, pero incluso en democracia. Por eso la otra palabra importante, además de distribuir, es la inclusión. La inclusión es social, política, ciudadana. Esto que vos decís que desde lo local se empodere a la población, que la población pueda comenzar a pensar y definir qué es lo que quiere. Ahora, eso no es sencillo, Carlos. No, es un proceso largo. No solamente eso, cualquiera que ha participado en una asamblea ciudadana en Quito, en Caracas, en Buenos Aires o en La Paz, sabe que cuando se juntan 300 vecinos para discutir si hay que hacer una simple calle o hay que poner una simple luz, entre los 300 no se ponen de acuerdo. Si no me equivoco, tú participaste en aquello que se puede llamar presupuestos participativos al interior de tu propio municipio. No exactamente, pero era algo que surgió después del año 2001, que eran asambleas vecinales, efectivamente, que trataban de empoderar a la población frente a una crisis muy profunda, donde no existía prácticamente el Estado. Discutir entre vecinos, por eso digo, para abrir una calle o mejorar algo es muy difícil. Eso me lleva a otro tema, entonces. ¿Qué tanta madurez hemos alcanzado en esta época del progresismo en Latinoamérica y qué tantos sujetos políticos a partir de la ciudadanía tenemos? Y no me refiero a sujetos políticos en términos partidistas, sino sujetos políticos en términos de ciudadanía. Es un proceso de décadas, pero cuando vos tenés a las derechas latinoamericanas con Estados Unidos permanentemente saboteando ese proceso, te encontrás con que no es un lecho de rosas. Entonces vos querés empoderar a la población, vos querés incluirlas, pero de repente te acusan de algún fraude, te acusan de un soborno, te acusan de algo y te bombardean si es que no te organizan un golpe de Estado. Porque gran parte de los gobiernos progresistas de América Latina han sufrido levantamientos militares, policiales, semimilitares. Y recordemos, discúlpame Carlos, que en América Latina Manuel Zelaya, Fernando Lugo y Dilma Rousseff no fueron derrotados en las urnas. Fueron sacados por mecanismos institucionales extremadamente turbios, para no hablar de golpe de Estado. Bueno, pero el tema también pasa por la fortaleza de esos liderazgos. Y lo que de pronto le ha faltado al progresismo en Latinoamérica es crear comunidad, presión social, articulada, organizada. Y eso, el tema no es sencillo. No es sencillo, no es sencillo. Pero a ver, es que ¿por qué voy a esto? Se habla de fin de ciclo.
Supongamos que se pierdan las elecciones en los distintos países donde están el gobierno progresismo. ¿Eso no significa que la izquierda desaparece? ¿No significa que el progresismo desaparece? Ni los problemas sociales. ¿Ni los problemas sociales tampoco se van a solucionar? No, por supuesto. A ver, en la década del 60, ¿qué decían en Estados Unidos cuando aparecían movimientos guerrilleros? Es producto de los cubanos que están incitando a los campesinos a rebelarse. Como si el campesino hondureño no supiera lo que significaba trabajar para la United Fruit en condiciones de explotación. Nadie tenía que venir a explicarle al campesino que trabajaba en la banana en Honduras o en Guatemala lo que era la explotación. No necesitaban leer ningún libro de marxismo para saber que trabajaban de sol a sol en pésimas condiciones y que eran tratados prácticamente como esclavos. Los trabajadores que en Guayaquil fueron asesinados en 1921, ¿fue? En 1921 no necesitaban leer libros de marxismo para saber que estaban reclamando derechos sociales. Los trabajadores que a principios del siglo XX en Chile fueron asesinados en el Salitre a comienzos del siglo XX porque reclamaban derechos sociales, no necesitaban leer ni ningún libro de marxismo para saber que eran explotados. Los campesinos hoy, en los diferentes países de América Latina, saben perfectamente que en algunos lugares trabajan en condiciones de esclavitud y le reclaman al Estado, pero le reclaman el doble a los gobiernos progresistas, porque el gobierno progresista promete incluirlos, pero el gobierno progresista asume y tiene tantas tareas que no es tan sencillo. Discúlpame, es más fácil gobernar para la derecha, porque gobierna para pocos. Para los gobiernos progresistas es mucho más difícil gobernar, porque vos decís, yo quiero gobernar para todos, los que tienen y los que nunca tuvieron. Frente a eso, entonces estamos frente, a partir de lo que estás diciendo, estamos frente a dos modelos. Un modelo de desarrollo corporativo empresarial y un modelo de desarrollo social, de inclusión. Que tiene como obsesión el tema de la inclusión. Quiero incluir a todos, a campesinos, a indígenas, a pobres, a los que viven en las ciudades, los que viven en el campo, en el norte, en el sur. Quiero que todos puedan vivir bien. Pero mira tú, que el mundo está cambiando. ¿Y a qué me refiero? La salida del Brexit es un síntoma. Sí, Europa. Europa. Vamos a Estados Unidos. Independientemente de que guste, no guste, asuste o no asuste el señor Trump. ¿De qué está hablando él? Que los acuerdos comerciales no cree mucho. Y también le habla a los excluidos en Estados Unidos. Sí. ¿De proteger a qué? De proteger el agro, de proteger la industria, de proteger el empleo. Es decir, estamos comenzando a hablar de una visión distinta que no la tenían estos movimientos de la derecha antes, es decir, crecimiento endógeno. Es factible. A ver, no es lo mismo un pequeño país como Ecuador o Bolivia que Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, que tienen empresas que recorren todo el mundo y que tienen alta tecnología y que tienen un estado como California, donde es prácticamente solo como estado la sexta economía del mundo. No es lo mismo. Lo que pasa es que también Estados Unidos vive una crisis. Uno a veces tiene una imagen muy idealizada de Estados Unidos. Si uno va a Estados Unidos va a encontrar en las plazas públicas a mucha gente que va a comer, que no tiene dinero para ir al restaurante a comer al mediodía. Hay mucha solidaridad en Estados Unidos. Hay muchos movimientos que uno va a encontrar a la mañana, a la tarde y a la noche que le dan de comer a la gente o que los albergan. O sea, no es lo maravilloso que uno a veces piensa. Para algunos sí. Uno a veces se encandila de las películas que muestran a Nueva York. Sí, bueno, pero eso es un Estados Unidos. Donald Trump entendió eso cuando se fue a lo que se llama el Estados Unidos profundo y vio que habían desaparecido industrias importantes. Y dijo, yo voy a responderle a esos trabajadores. Solo que su respuesta es más neoliberalismo, pero eso es otro tema. Sí. Pero ¿por qué traigo este ingrediente a la mesa de la conversación, mi querido Pedro? Porque la derecha, en este momento, lo que está diciendo, entremos a la Alianza del Pacífico, tenemos que liberar la economía, tenemos que tener acuerdos comerciales. Y es un discurso completamente distinto a lo que se está dando del mundo en este momento, a la tendencia. Yo no hablaría de una tendencia en el mundo. Creo que lo que está pasando en Estados Unidos es muy particular. Lo que sí te puedo asegurar... Bueno, en Europa también, ¿no? No, es diferente el proceso. El proceso de Inglaterra respecto al tema del Brexit tiene mucho que ver con el miedo a la invasión de los extranjeros. Es diferente, aunque en Estados Unidos también ese factor influye. Yo no creo que se esté pensando en un tema de proteccionismo respecto de lo local, mucho menos en países tan poderosos que se han expandido en el mundo. El Reino Unido, recordemos, es la expansión del capitalismo. Pero mira la crisis en Europa
en relación al no haber reconocido asimetrías y haberlos tratado todos como iguales, y el ejemplo es Grecia. Sí, pero tiene algunos elementos que nosotros no tenemos de América Latina que lo hacen bastante más complejo. ¿Cuáles? Y en primer lugar, si vos tomás Inglaterra o Francia, o el Reino Unido y Francia, fueron potencias coloniales que dominaron gran parte del planeta, que fueron extrayendo los recursos naturales, pero también llevaron gente de las colonias a las metrópolis. Hoy Londres es una ciudad multicultural. Londres ya no es más una Londres de los ingleses de principio del siglo XX, donde eran todos blancos y pelirrojos. Hoy en Londres hay negros, asiáticos, musulmanes, hindúes, de todo tipo de religiones. Por eso es una ciudad tan multicultural que votó en contra del Brexit. Ahora salís de Londres y te encontrás al blanco pelirrojo, inglés puro, entre comillas, que se siente muy diferenciado de ese público tan multicultural. En Francia pasa lo mismo. ¿Cuántos millones de personas llegaron de sus colonias, de Túnez, de Argelia, de Marruecos? En el caso británico mucho más complejo porque llegaron de Pakistán, de la India, del África también. En Francia también llegaron del África negra. Entonces vos te encontrás con sociedades que han mutado, diferentes a las latinoamericanas. Nosotros no tenemos este proceso en América Latina migratorio con esas características. Aunque también existe y a veces es problemático, pero es muy diferente. No te olvides que en el Mediterráneo murieron el año pasado más de 4.000 personas tratando de llegar de África o Medio Oriente a Europa. Esto vos no lo tenés en América Latina, aunque hay problemas migratorios, no lo niego, pero creo que es otra problemática. De todas maneras, creo que el discurso racista que existe hoy en Europa es diferente. En el continente sí. Hay un no, muro. Por supuesto. Hay sí. un muro. Sí, al sur del Río Bravo es el muro de los Estados Unidos con México, ahora, sin lugar a dudas. Regresemos al tema. Cuando se habla que hay un fin de ciclo, eso lo trata de instalar la derecha. Pero a eso, pero es que tú ayer tuviste una respuesta interesante y eso es lo que quiero conversar. Digo, ayer en una tertulia maravillosa que tuvimos con muy buenos y grandes amigos y que a propósito la cena estuvo espectacular. Tú dijiste, a ver, pero a la hora del té, realmente, donde la única elección presidencial que se ha perdido, democráticamente hablando, es en Argentina. Efectivamente, octubre del 2015. Es decir, hiciste una diferenciación con elección presidencial. Correcto, a eso me refiero, elección presidencial. Hiciste una diferenciación con Brasil. Con Brasil, con Paraguay y con Honduras. Si miramos este nuevo ciclo y este nuevo siglo, el ciclo de gobiernos progresistas, el único gobierno progresista que perdió hasta ahora una elección presidencial fue el argentino. Vos fíjate que 3 o 4 años atrás, del año 2012, las derechas latinoamericanas estaban expectantes para cantar fin de ciclo si Chávez perdía las elecciones. Un abanderado de esto, Álvaro Vargas Llosa, que escribía, ahora Chávez pierde las elecciones, se acaba el populismo en América Latina. Chávez la ganó. Después el propio Álvaro Vargas Llosa decía, las pierde Maduro, se acaba el populismo, Maduro las ganó. Después dijo, pierde Lula. Dilma Rousseff. Apostaban a que Dilma Rousseff perdía las elecciones, las ganó. Y en el segundo periodo exactamente. De Dilma. Apostaban a que el Frente Amplio, Álvaro Vargas Llosa lo aseguró en un artículo, dijo, el Frente Amplio en Uruguay va a perder. El Frente Amplio ganó. Rafael Correa acá ganó. Ahora, esto quiere decir que los gobiernos progresistas, con todas sus dificultades, en su proceso de incluir a las grandes mayorías, fue revalidando una tras otra las elecciones presidenciales, que al fin y al cabo son las más importantes. Uno puede decir la elección en Venezuela, donde la oposición triunfó en la Asamblea Nacional, ¿fue muy importante? Sí, pero el presidente sigue siendo Nicolás Maduro. Es decir, ese movimiento, bajo este análisis, significaría que el movimiento progresismo no es que tiene simpatizantes, tiene adeptos. Yo creo que tiene simpatizantes, adeptos y mucha gente que tal vez sin un alto nivel de politización entiende quién está distribuyendo y quién no. O sea, a lo que me refiero es, ha generado una confianza y credibilidad que se transforma en una posición, si lo habláramos electoralmente, en términos de votos duros.
se ha generado un voto duro de confianza y credibilidad importante, pero todavía no se ha ganado la confianza y la credibilidad de las grandes mayorías, que todavía creen que viene un candidato y va a prometer que va a mantener todo lo que se hizo como en la Argentina y después descubre que deshace todo lo bueno que hubo. Ya no es el momento de las organizaciones políticas, sino más bien de movimientos ciudadanos. No tengo una respuesta frente a eso. Creo que también depende de cada país. Hay partidos donde hay tradiciones, hay países donde hay tradiciones de partidos políticos consolidados o movimientos políticos como el peronismo en la Argentina que no desaparece. El Frente Amplio en Uruguay no desaparece. El tema que el peronismo en la Argentina, y a ti te lo he preguntado algunas veces y me das una respuesta tremendamente simpática, es ¿qué es el peronismo? Pero todos se preguntan hasta el día de hoy. Bueno, es un gran movimiento popular que hasta el día de hoy fue el que más distribuyó en la historia argentina. Por eso todavía se lo recuerda. Y en este movimiento de geopolítica regional, con las elecciones de Ecuador, Ecuador termina siendo, o termina simbolizándose, en una luz para el progresismo. Yo no sé si una luz para el progresismo, pero creo que sí estas elecciones en Ecuador son muy importantes porque yo creo que hay un continente en pugna. Hay una disputa política entre una corriente progresista y una corriente liberal conservadora. Dicho esto en el más amplio sentido de la palabra. Entonces, cada ficha que cae de un gobierno progresista, sea por unas elecciones en la Argentina o porque derrocaron a Dilma Rousseff por mecanismos institucionales bastante turbios, en Brasil significa un avance a la derecha, no cabe la menor duda. Porque la derecha te habla de democracia, pero la historia latinoamericana nos muestra que las derechas latinoamericanas apelaron mucho más a los golpes militares y a los fraudes que a las urnas. Porque uno a veces se olvida lo que fueron los fraudes en Ecuador, en Venezuela, en México, en la Argentina. No fue el progresismo que instauró el fraude en América Latina. La pobreza que hay hoy en Venezuela no es producto de Chávez. Él hereda pobreza de décadas. Los barrios que tienen 50 años o 70 años pobres en Venezuela son anteriores a Hugo Chávez. No es el populismo el que creó la pobreza en América Latina, como te tratan de mostrar los Álvaro Vargas Llosa o aquellos otros hombres políticos, empresarios, comunicadores de derecha que dicen todos los males en América Latina tienen que ver con el populismo. Como si en la América Latina no hubiera habido masacres en el 21 en Guayaquil, a comienzo del siglo en Chile o en tantos otros ejemplos, o como si los hondureños no hubieran sido explotados en Honduras o en Guatemala por la United Fruit. ¿Eso era populismo? No. Sí, en el caso de Venezuela, si bien reconozco la herencia, tampoco se puede olvidar de la capacidad de reacción y de crear un modelo que sea sostenible y sustentable en el tiempo. Pero también porque la derecha no te deja gobernar, porque Chávez asume a comienzos del 99 y en el 2002 hubo un golpe de Estado. Porque la derecha históricamente tuvo los medios de comunicación. Pero tuvo una chequera impresionante, me refiero al petróleo. Y distribuyó. Lo que pasa que distribuir y resolver problemas y construir no es algo sencillo. Volvamos al tema de las ciudades. Cuando vos te encontrás con poblaciones extremadamente pobres, vos podés ir y darles algo de comida mínima. Ahora, no les resolvés el problema del agua, de la cloaca, de la calefacción, del gas, del transporte, de la calle. Eso no se hace en 2 días. Y ya para terminar, mi querido Pedro, se nos está terminando el tiempo. ¿Cómo ves a Latinoamérica en los próximos 5 años? En disputa, creo que esta disputa se mantiene, solo que esta corriente progresista que se desarrolló en los últimos 15 años no fue barrida del escenario político por golpes militares ni asesinatos en masa. Se mantiene. Puede perder una elección como en la Argentina, pero se mantiene. No te olvides que el 9 de diciembre del año 2015, cuando Cristina Fernández se fue del poder, hubo un acto de masas en apoyo a ella. Eso fue novedoso para la Argentina y para la historia latinoamericana. Los presidentes se iban por la puerta atrás. O eran derrocados por golpe de Estado, o terminaban en el exilio, o se iban por la puerta de atrás. Esto ha cambiado y esto es interesante para analizar. Y una última pregunta. ¿La integración suramericana por fin tiene una institucionalidad como UNASUR? ¿Y qué tan sólida Tiene un ser? comienzo de institucionalidad, pero depende de la vertiente política. No es lo mismo un UNASUR gobernado por gobiernos de derecha, donde lo van a tener congelado, que un UNASUR gobernado por gobiernos progresistas que tienen permanentemente propuestas en el tema de defensa, en el tema de salud, en el tema educativo, buscar la integración. El tema de la defensa es fundamental. No es lo mismo hacer ejercicios de defensa entre los países suramericanos que apelar
a los Estados Unidos que vengan a entrenar a tus soldados. No es lo mismo luchar al narcotráfico con la DEA de Estados Unidos que te trae las instrucciones cuando ellos no pueden controlar el narcotráfico en su propio país, que pensar cómo luchar en contra del tráfico de drogas con una visión latinoamericana. No es lo mismo. Pedro Brigger, como siempre, un gustazo estar contigo. Un gusto, lo mismo digo, gracias. Carlos. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Sigan en la sintonía de Ecuador TV, su medio público. Y por cierto, el domingo seguiremos con ustedes. Un fuerte abrazo.